de fieles partidarios, reclutados entre juristas y miembros de la pequeña nobleza. San Juan de los Reyes, en Toledo, se mandó construir por Isabel y Fernando para conmemorar un triunfo que no resultó fácil. A la contestación interna de una parte de la nobleza había que añadir la invasión de las tropas portuguesas que entraron en Zamora y Toro e intentaron llegar hasta Burgos. Los esposos se dividieron la operación y mientras Isabel llegaba hasta Burgos y recibía la capitulación de la ciudad, Fernando derrotó al ejército portugués cerca de Toro. El mensaje que Fernando manda a su mujer, «Haced cuenta que esta noche nuestro Señor os ha dado toda Castilla», certificaba el final de la guerra civil y entronizaba de manera definitiva a ambos en la corona de Castilla. De hecho, todavía habrían de transcurrir 3 años para acabar con los últimos núcleos de resistencia. Para ello, los monarcas contaron con un eficaz instrumento. Aprovechando que la ciudad de Burgos había solicitado la creación de un ejército permanente para proteger el comercio de los bandidos, Isabel y Fernando consiguieron que las Cortes de Madrigal de 1476 aprobaran la creación de una fuerza armada costeada por las ciudades, pero dependiente en última instancia del poder real. Había nacido la Santa Hermandad, un instrumento que terminaría siendo crucial para acabar con cualquier oposición a la corona. Isabel insistió para que Juana la Beltraneja fuera encerrada en un convento, pero los problemas con Portugal no se circunscribían a los derechos de esta princesa, sino a los intereses marítimos por el control de los archipiélagos de Canarias, Azores y Madeira, y de Cabo Verde y las costas africanas. Afianzar el dominio castellano en aquellos lugares era uno de los objetivos de Isabel y Fernando. En la búsqueda de una ruta alternativa hacia la India y el Extremo Oriente, los portugueses llevaban una gran ventaja sobre la corona de Castilla gracias a su avance por las costas africanas del Atlántico. Las Islas Canarias eran el único dominio de Castilla en el Atlántico. Los reyes adquirieron de los anteriores propietarios, miembros de la oligarquía de Sevilla, el dominio de las islas mayores del archipiélago, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. La conquista definitiva se llevó a cabo entre 1483 y 1496 mediante el sistema de capitulaciones o acuerdos con jefes individuales. El nuevo Reino de la Gran Canaria, como se le denominaba oficialmente, fue integrado de manera progresiva en la corona de Castilla, aunque con notables peculiaridades en su organización administrativa y social. Fernando II de Aragón nació en Sos del Rey Católico y era visto por muchos de sus coetáneos, incluido el propio Maquiavelo, como el perfecto modelo de príncipe. Conforme iba cosechando éxitos, se le consideró como el posible emperador del mundo, que según una creencia muy extendida, derrotaría al Islam, conquistaría Jerusalén y entregaría su imperio directamente a Dios en la Ciudad Santa. Cuando a los 22 años comenzó a reinar en Castilla, poseía ya cierta experiencia como regente en Aragón y rey de Sicilia. Desde los primeros años de su reinado en la corona de Aragón, impulsó una política de pacificación del Principado de Cataluña como paso previo para su recuperación económica tras la guerra civil que arruinó política y económicamente el Principado durante el reinado de su padre. Una de las dificultades principales con que se encontró Fernando fue la reactivación de los problemas entre los campesinos y los señores en Cataluña. La situación de los campesinos era desesperada en toda la península tras varios siglos de luchas, hambrunas y epidemias de peste, resultando crítica en Cataluña. En gran parte del Principado, el campesinado formado por los payeses de remensa se encontraba bajo un duro sistema feudal que amparaba y perpetuaba los llamados malos usos por parte de sus señores. En 1484 estalló el conflicto en la comarca de la Garrocha. La revuelta llegó a las puertas de Barcelona, donde los propietarios de las tierras, els ciutadans honrats, derrotaron a los sublevados. La guerra había finalizado, pero las tensiones sociales persistían. Por la sentencia arbitral de Guadalupe, firmada por el rey, los malos usos y las servidumbres feudales se abolieron, y los campesinos obtuvieron estabilidad en las tierras que trabajaban, aunque se respetara la propiedad señorial.
Era deseo de Su Alteza Nuestra Señora. Además de todos estos esfuerzos, los reyes católicos tuvieron que asentar su poder sobre bases firmes. En plena guerra civil, las Cortes de Madrigal de 1476 trataron de la situación económica y el restablecimiento del orden. Los ingresos de la monarquía eran inferiores a sus gastos, por lo que fue necesario reorganizar la hacienda y centralizar el cobro de impuestos. Al mismo tiempo, se anularon las rentas pagadas por la corona a la nobleza que no tuvieran razón de ser. En las Cortes de Toledo de 1480 se planteó la restitución al patrimonio real de los bienes y rentas que habían sido transferidos de manera irregular por los monarcas anteriores. Las familias principales vieron disminuidas sus rentas a casi la mitad, así como el clero, la baja nobleza y la burguesía. Mientras tanto, la Santa Hermandad garantizaba el mantenimiento del orden público. En sucesivas cortes continuaron las reformas tendentes a asegurar el control real de todas las instituciones, incluida la Iglesia. Porque su probada lealtad a la corona servirá de ejemplo a los demás. Los reyes demandaron a la Santa Sede que ningún cargo eclesiástico fuera provisto sin su consentimiento. En 1486 el Papa Inocencio VIII aceptó el regio patronato, es decir, la potestad de los reyes para expresar su opinión sobre los candidatos para el cargo, teniéndose que elegir solo entre ellos. En la reforma de las costumbres y vida relajada del clero, los reyes contaron con el apoyo de Francisco Jiménez de Cisneros, franciscano de una voluntad férrea, que de confesor de la reina pasó a provincial de los franciscanos, siendo nombrado después arzobispo de Toledo y cardenal, y por último, regente de Castilla. Otra base importante para la consolidación del poder real fue el control de las órdenes militares. Estos organismos poseían una gran parte de la riqueza del Estado, con jurisdicción sobre 1 millón de personas, constituyendo de hecho un Estado dentro del Estado. Cuando en 1476 muere el maestre de la Orden de Santiago, Isabel, con su audacia característica, cabalgó durante 3 días sin descanso, pese a estar embarazada, para llegar al convento de Uclés, donde los caballeros de la Orden se disponían a nombrar nuevo maestre. Allí exigió que ese cargo recayese en su marido Fernando, sentando así un precedente cuando en años sucesivos quedaran vacantes los maestrazgos de Calatrava y Alcántara, que fueron también otorgados al rey católico. Por último, una bula pontificia de 1523 incorporó definitivamente las 3 órdenes a la corona. Todas estas medidas fueron determinantes para el buen funcionamiento de la nueva monarquía. La unión de las 2 coronas constituyó el primer paso hacia la formación de España como Estado. La conquista de Granada seguía siendo un objetivo primordial para la sociedad cristiana del siglo XV, lo que supuso la alianza de Castilla y la Corona de Aragón en una gran empresa común. La nobleza, y con ella todo el pueblo, se vieron embarcados a través de este último episodio de la Reconquista en una misión que unía el espíritu de cruzada con la aventura y el heroísmo, además de la posibilidad de conseguir un buen botín. Por otro lado, las intrigas familiares y las continuas revueltas que asolaban el reino nazarí ayudaron a los propósitos de los reyes católicos. Desde 1464 reinaba en Granada Abu Hasan Ali, el Muley Hacén de las crónicas cristianas. Pero en 1482, un grupo cortesano dirigido por la esposa del rey nazarí, Fátima, con la ayuda de los abencerrajes, consiguió entronizar a su hijo Boabdil. Este acabó siendo un mero juguete en manos de su corte. Muley Hacén tuvo que huir junto a su hermano, conocido como el Zagal, y refugiarse en el castillo de Mondejar. Los triunfos del Zagal sobre los cristianos le permitieron volver a la Alhambra, mientras Boabdil, que había intentado atacar Lucena, fue hecho prisionero por los cristianos. Los reyes